Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a su taller de cada lunes de historia. Hoy iniciamos nuevos temas y pues como siempre mando saludos a todas aquellas personas que tan amablemente me han escrito al club. Les agradezco mucho su preferencia, el interés que han demostrado por este taller, sobre todo el querer conocer la verdadera historia de nuestro país, o al menos que sembrarles esa semillita de la curiosidad para investigar más, para saber, bueno, hay otra versión, no es esta misma. En fin, les agradezco muchísimo su preferencia, su predilección. Mando saludos, como siempre lo hago cada lunes, mando saludos a toda la República Mexicana, a los que me escriben desde Mazatlán, Sinaloa, desde Veracruz, desde Pachuca, Hidalgo, desde el estado de Guerrero, obviamente de Yucatán, de aquí de Mérida, de la Ciudad de México. Saludos calurosos a la Ciudad de México, Guadalajara, Baja California, que también nos ve, Quintana Roo, en fin, a toda nuestra, como siempre digo, bellísima República Mexicana, que todos los lugares son hermosos, y pues he tenido la suerte de visitar muchos de ellos. Saludos también a Sonora, a Hermosillo, saludos también a Tamaulipas, que nos han escrito también. Gracias, gracias. Y obviamente también a muchos de los hermanos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos principalmente, California, Camarillo, California, que nos ve constantemente, Seattle, en Alemania también nos ven, en Francia, en Albi, muchos saludos a los mexicanos que están en Albi, en fin, a todas partes que nos han escrito que les interesa mucho su historia. Es muy interesante esto porque quiere decir que la raíz mexicana es muy fuerte y que evidentemente uno quiere saber su historia. Como siempre digo a las personas a las que amablemente me hacen el honor de tomar mi curso, hay que conocer el pasado para entender el presente y así poder transformar el futuro. La ecuación es muy simple, en caso de historia: conocer, entender y transformar. Una simple ecuación, pero que necesitamos primero conocer. No podemos multiplicar si no sabemos sumar. Pues bienvenidos de nuevo, un gustazo estar con ustedes como cada lunes. Y pues hoy vamos a entrar en un nuevo tema, que se va a llamar precisamente, y les voy a explicar por qué, los aniversarios mexicanos. Miren, a partir del mes de agosto que viene, que está a punto de entrar ya, empezamos de hecho ya empezamos, pero empezamos más rápido, más concretamente y más seguidamente una serie de aniversarios mexicanos, centenarios, 150 años, 50 años, en fin, y casi toda la década que va hasta más o menos 1930, 2030 en este caso, se van a conmemorar 100 años de algo, 50 años de algo o 150 de algo. Ejemplo, los más cercanos ahora son el 13 de agosto, que se va a conmemorar el encuentro final, el definitivo, entre los dos mundos. Es decir, lo que tradicionalmente conocemos como la conquista de México. Sobre todo es importante este tema y por eso el club lo eligió junto con su servidor, porque hay mucha desinformación. Por las circunstancias políticas que se están pasando, se está reinventando y se está mintiendo en muchas situaciones de este tema. Entonces sería bueno que ustedes, que tan amablemente me hacen el honor de ver, pues les siembre yo la otra historia, lo que realmente fue. Por eso los temas que van a seguir de aquí un buen tiempo se va a llamar aniversarios mexicanos contra la historia oficial, que es el primero que viene, pero casi inmediatamente después, un mes después, viene otro que también ha sido un problema para la política mexicana y más para la actual, que es el bicentenario de la independencia. Le hemos agregado la palabra consumación de la independencia, pero realmente es la independencia, porque lo que no fue independencia fue el Grito de Dolores. Eso fue un inicio de una lucha que fracasó, pero no fue la independencia, fue el 27 de septiembre de 1821, y por lo tanto el 27 de septiembre de este año, también en unos cuantos días, poco más de un mes, se va a conmemorar el bicentenario, los 200 años de que México es independiente. Y también está
lleno de matices políticos, lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de inventos para favorecer un sistema derrotista que hace a la gente mediocre. Y esa es lamentablemente la política que se ha seguido en México desde que el grupo liberal triunfó en la segunda mitad del siglo XIX y luego perfeccionado por la revolución. Entonces, por eso es que se ha decidido que durante este tiempo vamos a hablar de estos efemérides mexicanas, de las cuales se va a comentar mucho. ¿Okay? Va a haber un foro abierto. Definitivamente la oficialidad va a decir una cosa que ya está diciendo, mentiras, para fomentar, repito, una situación que ya no viene al caso. Mientras que la academia, como se ha demostrado ahorita, se han pronunciado a que no es verdad lo que se está diciendo y está dando cursos, dando eventos a nivel privado, a nivel universidades, a nivel de institutos, de cuál es la verdadera situación tanto de la conquista como de la independencia. Y pues es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Okay? Vamos a hablar primero del primer aniversario, de los cuales vamos a hablar los siguientes lunes, que va a ser el de la conquista. Lo vamos a narrar desde un punto de vista analítico, desde luego narrativo, pero más que nada analítico, para poder comparar los personajes, cómo nos lo pinta la oficialidad, ¿okay? Y cómo es que fueron en realidad esos personajes y qué fue lo que pasó, ¿okay? ¿Qué fue la conquista como tal? ¿Por qué? ¿Por qué aquí en México, ¿okay, existe ese tremendo, esa aberración con la conquista? ¿Por qué se odia a los españoles o a España? ¿Por qué nos han fomentado eso? ¿Por qué Estados Unidos no odia a los ingleses? ¿Por qué Europa no odia a los romanos? ¿Por qué los franceses no odian a los alemanes? ¿O los ingleses no odian a los franceses? O sea, ¿por qué aquí se da? Es más, ni siquiera en Sudamérica se da con tanta fuerza esa polarización que se da aquí en nuestro país. Una polarización que se creó a partir del triunfo liberal, porque ese fue el punto de partida y es lo que vamos a analizar dentro de todo esto. Y luego, ¿okay?, con el creado indigenismo para fomentar un derrotismo total del mexicano, en donde lo importante para el mexicano es competir, pero no ganar, sino que lo diga la selección mexicana. O sea, ese conformismo de no importa ganar, sino competir, es algo mediocre, algo vergonzoso. Se compite para ganar. ¿Okay? Y por lo tanto, al competir para ganar, si se pierde, es una frustración, es una derrota. Lo que pasa es que nosotros, el sistema mexicano, a partir de mediados del 19, la ha convertido en algo heroico. Entonces nos acostumbran a idolatrar a héroes derrotados, a héroes vencidos, a héroes que no lograron nada. Y desgraciadamente, los pocos que vencieron y sí lograron algo, están olvidados o inclusive satanizados. Esto es un surrealismo que yo hubiera querido conocerlo y estudiarlo a Salvador Dalí. O sea, un surrealismo impresionante que se da en nuestro país. Se alaba la derrota, se alaba al derrotado, se alaba al que no sabe, porque así conviene. Así convenía al Partido Liberal, que era un partido apéndice de la idea del destino manifiesto norteamericana. Así convenía a la revolución para poder entronizarse, para que no se fijaran en los crímenes que había cometido, porque la revolución fue una ola de crímenes espantosos.
Y eso es lo que nosotros hemos heredado. Entonces es importante conocer lo verdadero. Nos elevan al guerrero, pero principalmente al guerrero derrotado, que al pacifista, e inclusive al guerrero victorioso. Nos quejamos que porque México es un país de los más violentos que hay en América Latina, y quizás hasta en el mundo. Violencia por aquí, violencia por allá. Si hemos elevado a un grado tal la violencia, si nuestros héroes son violentos, si alabamos al imperio mexica, como se pretende en la oficialidad hacerlo, cuando era un imperio violento, dictatorial, tiránico, que nadie quería, pero eran, para la oficialidad, para la historia oficial, eran los buenos. Ya estamos hablando de una tergiversación de los valores históricos y morales. O sea, estamos engañados. Este curso bien puede llamarse México engañado, porque desde ese inicio hemos creído de que los buenos son los malos y los malos son los buenos. Hemos creído que la violencia lo soluciona. Y aunque pierdas, no importa, eres un héroe. ¿Y la paz? ¿Dónde está la paz? Que la historia universal es de violencia, efectivamente, pero una violencia que va terminando y no, al final de cuentas, pues el vencido no guarda rencor al vencedor, porque se mezcla, como pasó en Europa, ahí te lo vamos a ver. Inclusive en Estados Unidos, nadie le tiene rencor a los ingleses. Pero aquí, había que fomentar eso para siempre debilitar a lo que ellos mismos, los liberales, llamaban al pueblo la canalla andrajosa y hambrienta. Esto es muy interesante y esto es lo que vamos nosotros a entender, ¿okay? Y a tratar de comprender con esta narrativa. Nuestro primer tema, ¿okay?, va a ser el escenario de la conquista, para que podamos entender cómo es que llegaron aquí. Y perdonen si utilizo mucho la palabra entender, pero pues vaya, ¿cómo fue que Europa llega aquí? Que iba a llegar. Vamos a ver la escenografía, no de España, de Europa en general, como luego vamos a entender la geografía sociopolítica del único gran imperio que hubo en Mesoamérica, que fue el imperio mexica. Más al sur estuvo el imperio inca, pero aquí el imperio mexica. También vamos a ver toda ese escenario y luego el choque con los personajes. Es un error gravísimo, tanto historiográfico como académico, tratar de estudiar la historia únicamente en base a hechos. ¿Por qué? Porque los hechos lo hacen las personas y le ponen su tinte personal al hecho. No podemos entender la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sin Hitler. No podemos entender la guerra de independencia de nuestro país sin Hidalgo. Lo que Morelos fue mejor, sí, pero sin Hidalgo no podemos entenderla. Y así, en todos los lugares, ¿okay? No podemos entender el comunismo soviético sin Trotsky. No podemos entender ahí mismo nuestro propio cristianismo sin San Pablo. Entonces el personaje marca el hecho. Bueno, hay hechos que son ajenos al hombre, un huracán, una tormenta, bueno. Pero el acontecimiento social, estoy hablando desde el punto de vista sociológico, lo marca el ser humano. Entonces tenemos que
ver el escenario general donde se van a relacionar primero, en este caso, los que van a venir hacia acá y luego los que ya estaban acá, para poder entenderlo. Entonces hoy vamos a ver el escenario europeo. Europa de los siglos XV y XVI. Recuerden que la conquista se va a dar iniciando la tercera década del siglo XVI. ¿Ok? Entonces vamos a ver XV y XVI. Bien. Miren, la historia del mundo, como bien algunos de ustedes ya habrán pensado, es una historia de conquistas, de guerras. ¿Por qué? Principalmente por el territorio. Si nos vamos a la época de las cavernas, lo que se ha sabido y se ha estudiado es que el primitivo, el cavernario, pues luchaba por su caverna. Y si ya eran muchos, pues yo quiero esa caverna, y empezaba y el que ganara. Así era. Pero vamos a algo más reciente, cuando aparece la escritura. Y ya se pudo haber registrado, como se registró, los acontecimientos del ser humano. Y vemos que fue una conquista tras otra. ¿Ok? Los sumerios conquistan a los acadios a los caldeos a los babilónicos conquistan un chorro de gente. ¿Ok? Luego aparecen los egipcios, conquistan a los hebreos, conquistan el norte, y luego vienen los griegos conquistan a los egipcios, conquistan a los asirios, conquistan a los persas, luego vienen los romanos conquistan a todo el mundo, ¿okay? Una tras otra. Y yo no veo en Europa que haya, ¡ay, malditos romanos! ¡Ay, malditos persas! ¡Ay, malditos asirios, desgraciados! ¡Váyanse mucho a la chica! O sea, no hay nada de eso. Y seguimos. Después de Roma, que es conquista Roma, ¿okay? Los ostrogodos, los teutones, conquistan todas las provincias romanas, los visigodos, los godos, los unos, los otros, no, nosotros no, pero conquistan todo. ¿Okay? Los celtas, los teutones, los gépiros, los ergos, los alanos, los anglos, los sajones, todos. Y no hay nadie ahorita que diga, malditos sajones, Y luego, cuando se establecen los territorios, ¿okay? También las conquistas. Más en la era moderna, ¿okay? La Edad Media. La guerra de Constantinopla. Cae Constantinopla, conquistan los turcos Constantinopla, ¿okay? Y los constantinopolitanos no empezaron a mentar contra los turcos, ya eran conquistados. ¿Okay? Se mezclan o no se mezclan, pero ahí está. Hoy Turquía se puede visitar perfectamente bien y nadie está molesto porque es que esto era los cristianos, que porque esto era. El año pasado fue lo de la Catedral de Santa Sofía, que era un museo y ahora ya es una mezquita. Sí, hubo su debate y su entre, al final de cuentas, ¿qué? Nadie está, ay, maldito, ay, qué desgraciado, ay, no voy a quitar esto, le voy a cambiar el nombre ahora, ya no se va a llamar Abu de la Noche 3, se va a llamar no sé qué. O sea, esas son tonteras, porque los hechos son parte de la historia y la historia ahí está. Es insulso y además verdaderamente tonto, por no buscar otra palabra, tratar de cambiarlo, porque lo podrás engañar a la gente, pero no puedes cambiar el hecho. Ahí quedó. Y tú podrás inventar para que los ignorantes lo crean lo que tú quieres que ellos sepan, pero a fin de cuentas eso es un engaño. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, dependiendo también de la gente que tan culta sea, se va a enterar de la verdad. Que en el caso de México, pues es caso aparte, bueno, pero se va a saber. Y ya lo dijo Jesucristo, no hay nada oculto que el día de mañana no llegue a saberse. En la Edad Media fueron conquista tras conquista. En la Edad Moderna no los árabes entraron y conquistaron España, que luego los sacaron, sí es cierto, y luego ellos reconquistaron, por eso le llaman la reconquista. No hay nada de peleado. O sea,
que ya malditos árabes, que fue más o menos el mismo tiempo que la conquista de aquí. En 500 años no se ha podido dejar de pensar, ay, nos conquistaron, ay, somos unos conquistados, ay, somos... O sea, estamos mal. Estamos mal. Los árabes no dicen, ay, nos sacaron de allá. O los españoles, entraron 800 años, nos conquistaron. O sea, ya estuvo. Fue el hecho y ya. Ahora, a chambear, a convivir. Y todavía más reciente, las guerras napoleónicas. No, Napoleón conquistó toda Europa, que en su momento lo odiaron, sí, pero después ya no. Al contrario, hoy reconocen todos, hasta los no franceses, que Napoleón fue un gran militar. Y fue un conquistador terrible. Sin embargo, nadie lo está odiando. Ay, malditos franceses, no los quiero ver, desgraciados, entraron a Prusia, depusieron al Papa, o invadieron España, no puedo ver a los franceses, los españoles. O sea, definitivamente nos damos cuenta de que México auténticamente es el país de las maravillas, solo falta Alicia. Porque nosotros sí pensamos así. Y estamos hablando de hace 500 años. Por Dios. Y aún peor. Porque estamos escupiendo para arriba. Porque todos, salvo los netamente que no se han mezclado de razas netamente indígenas, que se hayan permanecido auténticamente, por así decir, vírgenes 500 años y que no haya ni siquiera una media mezcla de gen, son los únicos que lo podrían decir. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que son los que no lo dicen. Eso es lo más chistoso. Los sobrevivientes de los indígenas nunca han mentado contra los españoles. ¿Y quiénes son los que han mentado? Los hijos de los hijos de los hijos de los españoles. O sea, ese es el karma. Es esa raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos. Ese criollaje que no entendió qué era la patria, que renegó de su pasado español y nunca aceptó porque se avergonzó de su pasado indígena. Entonces, ¿qué era? Ese es nuestro problema. Y lo malo es que durante más de 150 años ha sido fomentado este problema. Primero por los liberales, que les convenía un país derrotado y derrotista. Y luego la revolución más, para ocultar, como les dije, sus crímenes. Esto es lo que quiero que podamos comprender en estos aniversarios que hoy vienen y que después de medio milenio seguir pensando así, México está mal si sigue pensando así. El hecho es el hecho. Y por ese hecho, para bien o para mal, estamos acá. Y los que más despotrican son precisamente, como ya les dije, no la raza nativa, sino la que se creó de esa conquista. Entonces vamos a empezar con este análisis, como les dije, con este escenario, ya, de cómo están las cosas o cómo estuvieron en Europa y por qué llegaron acá. ¿Okay? Toda la historia, nuestra historia universal, es una historia de una conquista tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Okay? Y no nos vayamos tontos. México, después de la conquista española, vino otras. La conquista norteamericana, por Dios, ¿okay? Que todavía sigue vigente. Que ya no será quizá armada, pero las armas ya son otras. Armas comerciales, armas tecnológicas. Los chinos. O sea, es el devenir de la historia. Y un devenir que el que no lo quiera comprender porque está claro
en medio milenio de atraso, el país seguirá anclado. Por más que quiera el barco arrancar, está anclado en una roca durísima de medio milenio. Y que le seguimos poniendo más rocas encima. Sobre todo los que deberían quitarla. Que en este caso es la parte oficial. Que no ha ayudado en nada desde hace 150 años para fomentar el verdadero conocimiento de este país y darle a cada quien lo que se merece. Y eso es lo que nos ha llevado a esta triste condición. Porque todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser tiene una sola palabra: ignorancia. Por eso es importante que ustedes que me ven, me hacen el favor de ver, escuchen, analicen, inclusive pueden hasta investigar o leer algunos libros y comentarlo, para que mientras más gente haya sabido la verdad, aunque hoy por hoy seamos una nada, pero al menos queda ese pequeño destello de que, bueno, puede ser que esto cambie alguna vez. Bien, pues vámonos entonces ahora sí al siglo XV y XVI. A ver, en el siglo XV el concepto europeo romano, vamos a llamarlo así, estaba agonizando. ¿Okay? Roma había conquistado todo lo que hoy conocemos como Europa y más allá. Y le había dado, obviamente, cultura, le había dado derecho, le había dado lengua, le había dado inclusive ya hasta la misma religión. Y estamos hablando de una Roma ya cristianizada. Recuerden que Roma empezó su tarea de cristianización en el siglo I. Del primero al tercero Roma cristianizó a todos, y luego viene ya la oficialidad en el siglo IV, del siglo III, perdón. Y cuando cae Roma, pues obviamente ya había heredado a sus provincias el derecho, la costumbre, la cultura, el idioma y la religión. Pero obviamente vienen otros conquistadores, porque todo, repito, como se habla del materialismo histórico de Marx, ¿okay? Se hablaba de ese devenir de la historia, ¿okay? Y evidentemente ningún imperio ha durado nunca tanto, ¿okay? Y entonces empiezan a ser invadidos por otros amos, que son los que ellos llamaban bárbaros, los romanos. Al fin de cuentas, los bárbaros van a conquistar todas las provincias romanas, incluyendo Roma, y se van a adueñar de todo lo que era antes de Roma. Estoy hablando de Roma, no estoy hablando de México. Pero ven ustedes la similitud. La similitud. Esos nuevos señores se mezclan con los que ya estaban, adquieren el cristianismo y van formando estados nacionales. Los francos en la región donde hoy está Francia y algo más un poquito más de Alemania y el norte de Italia. ¿Okay? Los visigodos, la parte de España. Los ostrogodos, la parte de Italia. Los anglos y los sajones, la parte de Inglaterra. Y así, ¿okay? Se van dividiendo por grupos las conquistas que antes habían sido de Roma. ¿Okay? Se van nacionalizando, porque al fin de cuentas, aunque todos tenían bases romanas, pero cada quien era de raza distinta, y lo único que los unía era la religión católica, porque al fin de cuentas todas las provincias romanas habían sido cristianizadas. Por lo tanto, ellos asimilan el cristianismo, que era lo que al fin de cuentas los va a unir. Entonces se van formando los estados, van marcando territorios, hay pleitos, definitivamente, como lo hay hasta ahorita, que el vecino, no, que este es mi terreno, que ya te corriste tu muro, que esto, que lo, muy clásico en todas partes, muy clásico, no, de que este es mío, que no, o sea, bueno, lo mismo acá. Sin embargo, se solucionaba hasta que viene la amenaza de otra religión poderosa, fuerte y guerrera, que eran los musulmanes. Entonces ahí toda Europa se une
para combatir a los musulmanes que habían osado adueñarse de los lugares santos, o sea, del área que era la Palestina antigua, o sea, lo que hoy es parte de Israel, pero también más allá, la parte esa de donde está Jordania, toda esa parte. ¿Okay? Y pues obviamente eso era una ofensa tremenda, porque notaba que los infieles, como les decían los cristianos a los musulmanes, y qué casualidad, los musulmanes igual le decían a los cristianos infieles, claro, cada uno es infiel de la otra religión, pues se meten en una lucha de muchos siglos, conocida como las cruzadas, donde realmente no hay un claro vencedor, al menos no vencieron los cristianos, pero pues sí, abrieron caminos, se van conociendo más los lugares muy lejanos, y sobre todo pues aparece una forma de vida que hasta hoy nos llega a nosotros, que es el comercio. ¿Okay? La vida antes era: producías lo que consumías y consumías lo que producías. Ahora ya no. A partir de las cruzadas se empieza a tomar en cuenta el comercio, es decir, compra, compra, compra. O sea, lo que es la actividad económica tan importante va a ser y va a marcar al mundo, que hoy en día pues es uno de los problemas grandísimos con la pandemia, ¿no? La reactivación económica. Y se ha llegado a tal grado que ha chocado que, bueno, ¿qué es primero? ¿La salud o la reactivación? ¿Okay? Se piensa, al menos las declaraciones, la salud, pero si yo no salgo a chambear, pues no gano, ¿ok? Y si de eso vivo, pues me muero de hambre, entonces o me muero del COVID o me muero de hambre, o en otros casos, bueno, pero si yo no reactivo económicamente todo, no solamente me voy a perjudicar yo, sino voy a perjudicar a una sociedad, porque si no hay reactivación, si no hay cines, si no hay restaurantes, no hay el flujo de dinero y va a venir entonces una crisis o una recesión. Entonces, vean ustedes qué importante fue las cruzadas desde ese punto de vista económico. Lamentablemente, las hemos dejado de estudiar. Si estamos hablando de un mundo globalizado, hay que saber qué fueron las cruzadas. Hoy en día, no sé si ya se estudia en primaria o en secundaria, no lo sé, porque han casi recortado, quitado todo lo que es historia. ¿Por qué será? Para que no conozcas, para que no sepas. El que no sabe es más fácil ser manipulado. El ignorante es más manipulable que el culto. Entonces, pero ya hablan de las cruzadas y ya hoy un joven de preparatoria tiene una idea vaguísima, y si es que la tiene, de lo que son las cruzadas, cuando fue lo que puso como privilegió la economía sobre todo. Entonces, no solamente fue el motivo religioso, que fue el inicio, sí, esa fue la idea de la recuperación. No lo lograron nunca, aunque no lo lograron, que todavía están ahí los musulmanes, pero sí lograron algo, un cambio de vida, y a eso voy. O sea, no podemos, si estamos hablando de un mundo globalizado, tenemos que estudiar los movimientos universales. Fue muy triste una vez cuando en un evento académico hace algunos años digo, no, es que ya la historia universal, con que le sepan un barniz, con eso basta, no tiene que saberla. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Entonces, México es una isla. De lo que pasó allá vino lo que pasó aquí, y prueba de ello, ¿dónde empezó el COVID? En China, y ahí estamos acá. Es un mundo globalizado, hay que saberlo. Claro, es importante más saber lo que está pasando a tu alrededor, claro, desde luego, pero no por eso decir, solo yo y mi circunstancia, ¿okay? Lo demás no me importa. Es que no es así la cosa, es que ya no es así. Las fronteras territoriales se han derribado ya. Vayámonos a Europa, es la Unión Europea ya, la moneda es la misma. Ya no hay ese tipo de que aquí no entras y que esto, o sea, ya. Entonces, pero tal parece que el mexicano no lo entiende. Y no lo entiende porque no se lo enseñan en la primaria, ni en la secundaria. Y en prepa pues ya llegan pues con lo poco que saben. Es un error muy grave esto.
los que son más grandecitos y me están viendo, pregunten a sus hijos, a adolescentes, qué fueron las cruzadas o cuántas hubo y de qué se trataron o para qué fueron. A ver si se los dicen. Digo, no vamos a preguntar a un niño de 10 años, pues tal vez no lo sepa, pero uno de 15 años debería saberlo, porque al menos se veía en secundaria y luego se repetía en prepa. Y creo que hasta en primaria, no me acuerdo, pero hoy, definitivamente, por eso Francisco Martín Moreno, un gran historiador, hizo un libro que les recomiendo mucho que se llama México Engañado, donde él analiza el libro de texto de cuarto y quinto año, que son los libros que se desarrollan en la historia de México, y te va poniendo todas las mentiras que dice el libro de texto oficial, ¿okay? Y lo que es la verdad, poniéndote las fuentes primarias y secundarias de la verdad. Está interesantísimo ese libro. Hasta la portada te llama la atención, porque es una águila mexicana que tiene una bandera de México, pero la tiene en los ojos. Entonces el águila no lo ve. Se lo recomiendo bastante, es interesante, digo, que abarca todo, pero eso sí, solo la historia de México. Bueno, entonces, las cruzadas aparecen o desaparecen, pero ya habían fomentado esa idea del comercio. Y cuando terminan las cruzadas, casi terminando las cruzadas, ¿okay? Viene entonces la caída, como se conoce en la historia, la caída del último imperio romano que quedaba, el Imperio Romano de Oriente, es decir, el imperio fundado por Diocleciano y que le dio una gran importancia a Constantino. Lo había fundado en el Oriente, en la parte de Grecia que cruza el Bósforo, ¿okay? Y que era allá el Asia, en un lugar que los romanos llamaban Bizancio, pero que Constantino, cuando él hereda el trono de Roma, le cambia el nombre y le llama Constantinopla. Y debido a que era un lugar más seguro, porque las conquistas de los bárbaros sobre Italia ya estaban muy duras, muchos de los emperadores, los últimos emperadores, vivían bastantes años en Constantinopla. Roma se convirtió meramente en un referente, porque ya el imperio en su mayoría se encontraba en Constantinopla. Hubo una época que hubo 2 emperadores, pero a veces no, a veces era uno de los 2 y se iba ahí. Sí, claro, volvían a Roma, nunca la abandonaron al 100%. De hecho, el último emperador romano, Rómulo, Augusto, un niño, pues estaba en Roma, ¿okay? Cuando entraron las tropas de Odoacro y los depusieron y ahí se acabó el Imperio Romano de Occidente, cuando cae Roma, en el 476. Pero Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, se llamaba de Oriente porque estaba en el lado oriental, sobrevive 1000 años más, porque los turcos otomanos lo van a sitiar hasta mediados del siglo XV. Y si Roma cae en el siglo V, estamos hablando de que duraron 10 siglos más. Y aunque de romano solo tenía el nombre, pero era, por así decir, lo que sostenía la tradición romano-germánica. ¿Okay? Lo que sostenía la tradición de Roma como tal. Toda la Edad Media subsistió el Imperio Romano de Oriente, hasta que los turcos otomanos van a sitiar las grandes murallas de Constantino. Pues yo había amurallado la ciudad, algunas murallas que todavía existen. Ustedes van a Estambul, porque hoy es Estambul ese lugar, van a ver las murallas de Constantino, y se los dice el guía, ahí están las murallas de Constantino, y se ven claramente, quedan en pie las famosas murallas de Constantino, gigantescas. Pero después de meses enteros de sitiar la ciudad, ¿okay? Los turcos logran abrir una brecha, entran y conquistan Constantinopla. De nuevo la palabra conquista. ¿Qué año fue esto? 1453. Es decir, estamos hablando de unos años antes del descubrimiento oficial de América por Cristóbal Colón. En 1453. De hecho, la promotora de este descubrimiento, que va a ser la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, acaba de nacer. Tenía 2 o 3 años cuando había nacido.
desde que había nacido. ¿Okay? Bien, entonces, cuando cae Constantinopla, el mundo como lo veía Europa se acabó. El mundo se acabó. ¿Por qué? Porque ya de lo que hoy es Estambul, porque ahí le van a cambiar el nombre, ya no va a ser Constantinopla, ya va a ser Estambul, un nombre ya turco, ¿no? De lo que es Estambul hacia el Asia, ya esa parte la dominaba otra cultura, la cultura turca. Y por el lado de África, y la franjita que era antes Palestina, hoy Palestina, Jordania, Cisjordania, Líbano, toda esa parte que comunica el África con Turquía, o sea que comunica Egipto con Turquía, más Egipto está en poder de los árabes. Ese era el mundo de mediados del siglo XV que empezaba a cambiar el concepto europeo tradicional romano cristiano. Las cruzadas, su objetivo, el original de hacía 300 años, de recuperar los santos lugares, no lo lograron. Terminan, pero habían abierto caminos, habían abierto rutas comerciales que no se conocían. Los que volvían de las cruzadas, que ni siquiera llegaban a Palestina, llegaban con algo, con telas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Me dijeron que se llama asbesto, me dijeron que se llama seda. Aparece la famosa ruta de la seda, que va a ser truncada, porque los turcos se van a parapetar en Estambul, que era paso por el estrecho del Bósforo de la seda. Aparecen los libros de Marco Polo, el famoso Marco Polo, aquel famoso viajero italiano que escribió unos libros de sus aventuras del lejano oriente, que causaron un estupor y que traía un montón de cosas que no conocían en Europa. Marco Polo escribió una serie de libros, algo así como cómics, que se vendían y que toda Europa leyó, y que Marco Polo se hizo famoso con estos libros, con estos cuentos, porque mucho era cuento. O sea, hablaba de cosas que evidentemente no habían pasado, pero era cuentos y la gente lo creía. Ay, que no sé qué. La fuente de la juventud. Era la Europa que estamos viendo, en la que va a aparecer más adelante, unos cuantos años después, el choque con América. Esa Europa era la que está cambiando. Esa Europa es la que ya no se hallaba. Los derrotados por los árabes y por los turcos se meten, obviamente, a los que eran cristianos, la mayoría se mete a Europa. Y podemos decir, para tener una idea física, que ya había mucha gente, a pesar de que las cruzadas habían traído, además de joyas, sedas, títulos de crédito, comercio en general, caminos, habían traído también pandemias, enfermedades. La famosa peste negra, también llamada peste bubónica, que acabó con la mitad de la población de Europa. Ojo ahí, ojo ahí. Pues ya, a mí no me pasa nada, igual que se contagiaron. Ya estoy vacunado 2 veces, igual que se contagiaron. Unas cosas hay que jugar. La peste bubónica tardó cerca de 10 años en desaparecer por completo de Europa. Claro, y no sé, guay, nos falta mucho. No, bueno, hay que tomar en cuenta que era otro mundo. Hoy en día tenemos muchos distractores que el mundo, nuestro mundo nos tocó vivir, nos hace añorar. Que el cine, que la plaza comercial, que los viajes, que las fiestas, que los antros, que esto, que lo que en esta época no había de eso, pero había otros tipos de cosas que hacían a la gente salir. Y mientras no se concientizaron de que no podían, la pandemia siguió. O sea, también hubo mucho de eso. Pero evidentemente mucha gente cruzaba el Bósforo en el caso de Turquía, ¿okay? O inclusive el estrecho de Gibraltar en el caso de África, para llegar a Europa y establecer una nueva vida más similar a sus creencias. Y es entonces cuando Europa, por una cuestión natural, normal, no es que a nadie se le haya ocurrido, no es que hayan dicho yo voy, empieza entonces a explorar otros caminos. Si estaba cerrado el camino del África y estaba cerrado el camino del Asia Oriental, o sea, de lo que viene siendo de Grecia
hacia lo que antes era Constantinopla y que ahora era Estambul, había que buscar otra forma, cómo salir. Y es cuando empiezan a ver la ruta del mar Océano. En toda la antigüedad e inclusive en la Edad Media, el mar por excelencia fue el mar Mediterráneo, que es el mar histórico por excelencia. Pero ya en este momento, el mar Mediterráneo ya estaba dominado por turcos, muy buenos marinos, y por árabes, peores todavía. Había que buscar otras rutas. Y evidentemente los pueblos que daban, o las naciones que daban hacia el Océano Atlántico, empiezan a buscar rutas. El reino de Portugal empieza a buscar rutas. El reino de Portugal había estado peleando contra los árabes durante 800 años, igual que el reino de Castilla y León, igual que el reino de Aragón, igual que el pequeño reino de Navarra. Pero Portugal, debido a su posición, ya para el siglo XV, ya no se enfrentaba tanto a los árabes, sino que le importó más buscar esas rutas. Y empieza a salir los primeros navegantes para ser los portugueses. Enrique el navegante, por ejemplo, que era un príncipe que va a descubrir las Islas Azores. En la misteriosa biografía de Cristóbal Colón, se habla que Colón era uno de los marinos que se unían a las expediciones portuguesas, y de ahí Colón, muy buen observador y conocedor de la astronomía, podía ubicarse muy bien. Por eso luego va a ser el que diga, bueno, aquí hay algo novedoso. Posteriormente, después de la caída de Granada, en donde Isabel la Católica, unido con el reino de Aragón y con el apoyo del pequeño reino de Navarra, y tomando el reino de Granada ya en su poder, unificaba de alguna manera los grandes reinos de la península ibérica, con excepción de Portugal. Y es cuando se le va a presentar Colón, para decirle, oiga, se puede hacer esto. ¿Y por qué no si Colón participó con los portugueses, por qué no fue con ellos? Fue con ellos. Pero los portugueses, el rey Juan, prefirió apoyar a sus connacionales, sobre todo que familiares de él, como el príncipe Enrique, querían darle la preferencia. Y por eso Colón, que nadie sabía a dónde iba ni de dónde venía, le decían el genovés, pero de Cristóbal Colón hay mucho misterio, no se sabe realmente de dónde era, es un personaje misterioso. Los estudios nuevos que se ha hecho Colón lo ven como un personaje misterioso, codicioso, bastante rebelde en muchos aspectos. Sin embargo, pues a él le tocó descubrir una tierra, que nunca lo supo, que era algo novedoso, pero lo descubrió, pero fue él. Bueno, entonces como no le hicieron caso en Portugal, pues se fue a Castilla. Y no vamos aquí a ir en detalles porque la idea es otra, simplemente saber que Castilla sí le hace caso. Colón llega al archipiélago de las Bahamas, regresa a España, a Castilla, y muestra todo lo que ha traído. Y en unos cuantos años, durante los siguientes años, 10 años más, Colón hizo 4 viajes, de 1492 a 1502. Hizo 4 viajes para ver qué más había. E iba formando grupos. Al final de cuentas, se le acusa de codicioso, de bandido, de explotador. La reina lo va a desautorizar. Y aunque luego él se arrodilla y le pide perdón a la reina, y la reina quería apoyarlo, la reina, como ustedes saben, muere en 1504, y Colón cae en desgracia, ya no puede volver, y muere año y medio después que la reina, en 1506. Dejándole toda la herencia, el almirantazgo y la gobernatura de las islas a su hijo Diego, quien es el que va a empezar a llevar gente, más gente, para poblar las islas. Y así se van a poblar primero las islas, y de las islas, como cada expedición que iba a las islas llevaba cartógrafos, llevaba geógrafos, llevaba frailes, llevaba científicos, empiezan a darse cuenta que esto no era lo que creían que era, sino que era otra cosa. Probablemente
otra tierra virgen. Y es cuando empiezan, primero por conducto de la Española, República Dominicana, Puerto Rico y sobre todo Cuba, que fue conquistada y poblada por Diego Velázquez, van a ver que enfrente había una gran franja y que había que explorar. Y empiezan las exploraciones. Ya no era la reina Isabel la católica, era en este caso el rey Fernando, que se convierte en rey regente, ¿okay? Mientras llegaba su nieto a la mayoría de edad para heredar a Isabel. ¿Okay? Pero Fernando, el viudo, era el que gobernaba las tierras de Castilla. ¿Okay? Y se iba poblando. La gente ya no encontraba razón de ser en Europa. El concepto había cambiado. La idea comercial se había convertido en un modus vivendi, no solamente para el español, para el europeo en general. Y si ya no podían comerciar con lo que los cruzados habían abierto, que eran los caminos hacia el oriente, pues salir hacia el mar, a ver qué había ahí. Y como cuando se destapa una botella de champán, cuando ya se empieza a rumorar que ya hay poblaciones como Santiago de Cuba, por ejemplo, ¿okay? O como Santo Domingo, en donde ya había poblaciones españolas ahí, como destapas el corcho del vino o de la sidra champán mejor, ¡op! Así, ¡puf!, van a salir un montón de gente de Europa. Hagan de cuenta que salieron. ¿Y por dónde tenían que salir? O por Portugal o por España. ¿Y cómo es que los ingleses no se interesaron en eso? Porque en ese momento los ingleses estaban gobernados por un individuo que lo único que le interesaba era el sexo, que era Enrique VIII. Cuando Inglaterra quiere participar ya en esto, ya España y Portugal se habían comido casi todo. Y eso fue en la época de los estuarios. Bueno, pues entonces se empieza a poblar. Se empieza a poblar todo y un montonal de gente de España que ya no encontraba su forma de ser en España o en Europa, viaja a las Américas. Y ahí van a dejar un chorro de gente conocida en nuestra historia. ¿Para qué? Para hacer dinero. Para buscar, era la moda, el comercio, era la actividad de moda. En España no se podía. Estaba miserable después de 800 años de guerra contra los árabes. Europa misma estaba en quiebra. Por eso buscaba rutas comerciales allá, a ver qué había ahí. Y en base a las leyendas que había y equiparando ese nuevo mundo con el mundo que había visto Marco Polo, lo identificaron como tal, un mundo de maravillas. Y a ver qué había en ese mundo de maravillas. Y un montón de gente que había tenido blasones antes de la invasión árabe a España quiere recuperarlos. Y como todo en la vida, la lana. Con dinero el perro baila y sin dinero baila su perro. ¿Okay? Por lo tanto, ¿okay?, un montón de gente, no precisamente como se ha creído, sí había de todo, pero al menos mucha gente tenía blasones, pero estaban arruinados y querían buscar lana en las nuevas tierras para recuperar sus blasones. Y hay un chorro de gente que sabemos que vinieron o a la Española o a Santiago de Cuba. Entre ellos tenemos a Diego Velázquez, a Pedro Alvarado, a Gonzalo de Sandoval, a Cristóbal Lolín, a Francisco de Montejo y al personaje central, a Hernán Cortés. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muchas gracias y te quedan muy buenas noches y nos vemos en nuestra próxima cita el siguiente lunes. Muy amables.